Muy buenas, compañeros. Bueno, estamos un día más aquí y lo que quería contaros hoy, lo que vamos a empezar a hacer hoy, que como veis, pues ya tenemos todos nuestros machitos separados, ¿vale? En principio están todos los machos separados. Os voy a hacer un pequeño repaso, como queráis llamarlo, ¿vale? De lo que tenemos por aquí. Ya muchos compañeros que me siguen en Instagram y demás, pues están un poco más al día y han visto cómo estoy montando esto, pero bueno, os voy enseñando, ¿vale? De lo que tenemos por aquí, repasito, ¿vale? Ya son las 7 de la tarde aproximadamente. La luz se apagará en breve, pero bueno, os hago un repasito, ya digo, por eso veis ahora más sombra, porque ya luz en la calle no hay, no entra luz del ventanal, solo la luz que tenemos arriba y bueno. Haceros una idea que con cada macho irá una hembra, o esa es mi intención, ¿vale? En principio. Machito amarillo mosaico. Machito amarillo mosaico. Machito amarillo mosaico. Machito amarillo mosaico. Machito blanco. Macho amarillo. Esto es que la puerta, como utilicé unas puertas para las tolvas, ¿vale? Que las tengo ahí abajo, pues le he puesto la gris aquí. Macho opal. Otro agatopal. Dos agatopal más por ahí. Voy a alejar muy un poquito. Estos creo que son hembras la mayoría, pero como todavía tengo dudas con algunos, pues por eso los tengo ahí. Hembras mosaico. Esta zona le tengo puesto en la zona, las hembras en la zona más baja del aviario, porque como sabéis me tiraron huevos de celo algunas, otras se estaban arrancando las colas. Entonces la zona más baja, más oscura, que esta fila de abajo será para el destete de pichones, pero bueno, en principio ahora lo tengo pues con las hembras. Ellos están apartados ahí, dos parejitas de amarillo mosaico. Ahí veis, ¿vale? Los opales, hay 4 hembritas opales, una que tengo en casa que está un poquito pachucha y me la llevé para casa. Y espero que sea hembra, creo que es hembra. Si se recupera, criará también 4 hembritas opales. Yo quería echar 5 parejas, pero bueno, si no se puede, pues 4 o 3, las que podamos, ¿vale? Ahí hay 5 hembritas amarillo mosaico, que son 4 nuevas y una del año pasado. Yo os enseño por aquí, ¿vale? Machito blanco. Machito blanco, macho opal, macho amarillo, otro opal, 2 pájaros que tengo ahí de reserva. Que si alguien se lleva, a lo mejor si se lleva uno incluso le regalo el otro, si no, pues nada, ahí está, ¿vale? Creo que son 2 machos en principio. Y esta hembrita, ¿vale? Que la tengo ahí apartada también, porque le estuve dando un pequeño tratamiento, porque la vi un poquillo flojilla. Pero ya está perfecta, lo único que la tengo ahí apartadilla. Es normal, al finalizar la muda, pues siempre a lo mejor un pájaro se pone más flojillo que otro. Y esto es todo, compañeros, ya veis, ya están todos los machos con su pienso precría. Como veis, todo su pienso precría. Veis que no tienen bebedero y ya esto es lo que llevo, ¿vale? Porque le vamos a dar ahora mismo su tratamiento de sol, ¿vale? A ver si quiero enfocar esto bien. Su tratamiento de sol, que ya la mayoría lo conocéis, el sol es algo que está ya a la orden del día, pero bueno, yo os lo enseño para que todavía no lo conozcáis y cómo lo preparo yo, aunque ya tengo varios vídeos en mi canal para que lo veáis, ¿vale? Siempre deciros que yo tengo el formato original, yo tengo el prospecto, no afecta a la fertilidad, no afecta a la cría, no va a matarte pichones. Pero bueno, todavía hay gente que piensa que a lo mejor le puede afectar. Bueno, pues yo le he dado durante la cría. Tengo que decir que yo durante la cría le doy, porque esto yo lo doy cada 3 meses, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Se puede dar cada 4 meses, cada 6 meses. Ahora mismo no tengo nada de piojillo. De hecho, están todas mis aulas limpias. Antes de empezar la muda le di un tratamiento de sol a todos. Hace aproximadamente 3 meses. Yo lo tengo a mi disposición. Incluso yo me lo he hecho en cuentagotas, ¿vale? Y de estos cuentagotas pues ya lo dosifico yo. Yo a lo mejor me he hecho 1 mililitro en un cuentagotas y ya lo voy dosificando a gotas. Y ya os digo,
Yo lo doy durante la cría, lo doy ahora, se da una dosis y a los 7 días se repite una segunda dosis, pero después a los 3 meses, febrero, marzo, como muy tarde abril, le meto un tratamiento y me pilla en plena cría, ¿vale? El año pasado no tuve problemas y este año lo voy a hacer igual. Y de esta manera pues controlo los piojillos, veréis como después están los nidos limpios de piojos y todo, ¿vale? Todo se trata también de mantener el aviario, evitando que entre otras aves, evitando a lo mejor traer jaulas de segunda mano sin limpiar, cositas así, ¿vale? Porque así podemos tener un problema. Incluso productos de una pajarería, que en la pajarería haya aves y a lo mejor tenga piojillos, pueden ir perfectamente en un saco de alpiste, por ejemplo, o en un bote de vitaminas, en una pajarería que, por así decirlo, que cada vez hay menos, pero bueno, todavía hay pajarerías que a lo mejor pues tienen los pájaros de aquella manera y pues tienen piojos, ¿vale? O vienen de un criador que le ha vendido un lote a la pajarería y vienen con piojillos. Pues puede pasar los piojos a donde ande el piojo. Después, si tú te lo llevas para tu casa, vas a llevarte el piojo a tu casa, eso es así. Y nada, os enseño cómo lo voy a preparar. Colocamos el móvil en el trípode. Yo lo enseño, ¿vale? Aquí aproximadamente 2 litros. Los pájaros ahora mismo en invierno beben menos, yo en verano, que mueva el trípode. Los pájaros ahora mismo beben menos, en verano yo le estoy dando 4 o 5 gotas por litro de agua, para que os hagáis una idea. Ahora le voy a echar 6 gotas. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, 6 gotitas por litro, ¿vale? Que serían 12. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gotas. Se me ha acabado el bote que tenía aquí. No hay problema. Tenemos otro bote aquí. Hemos echado 9 gotas, 8 y media, para que hagamos una idea, la última de la pompita. 9 gotas, 10 gotas, 11, 12. Ahí estamos, ¿vale? Está ahí una gotita más, no pasa nada. Ya os digo que hay 2 litros, 2 litros y medio. No hay que ser tampoco tan meticuloso y tan tiquismiqui, que mucha gente se pone muy tiquismiqui con estas cosas. No se trata de sobremedicar, fijaros, 2 litros, 2 litros y medio, 12, 13 gotas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. 1 litro, 6. Si tiene mucho piojillo y te quieres quitarlo ya de raíz porque te da miedo que a lo mejor no haga efecto del todo, le das 8, que es más que nada preventivo, le das 4, pero para que hagáis una vez entre 4 y 8 gotas, darle más, no te va a matar un pájaro, pero para mí es tirar producto. Ya os digo que yo, como lo estoy haciendo y vengo haciéndolo desde el año pasado, y vamos, hasta que dejen de fabricarlo o dejen de venderlo, yo voy a seguir utilizando el producto porque ya os digo que para mí me está haciendo muy útil. Pues ya veis, ¿vale? ¿Veis cómo se quedan las gotitas debajo? Que esto es muy importante, a ver si consigo que... ¿Veis la gotita de abajo? Las gotitas de sol. A veces no se quedan así, se diluyen antes, otras veces se quedan más densas, pero para que os hagáis una idea, más o menos ahí está, ¿vale? Es un producto denso, ¿vale? Lo vamos a mover, veréis que hace un poquito de espuma. Que hace un poquitín de espuma, pero bueno, eso no hay ningún problema. Debemos evitar, bueno, según el prospecto se debe de evitar que se forme mucha espuma, pero bueno. ¿Veis cómo hace un poquito de espumita? Si vas a preparar medio litro, a lo mejor con 2 gotitas, medio litro o 3 gotas no te hace espuma, pero para que os hagáis una idea, en proporción al producto, pues hace más o menos espuma. Bueno, una vez que lo tenemos movido, voy a dejar que se asiente un poquito la espumita y se lo ponemos. Y bueno, ahí veis todos los bebederos preparados, ¿vale? A mí no me importa que les sobre, además yo lo hago de una forma, como no puedo venir todos los días, por así decirlo, y venir 2 días, bueno, podría venir todos los días, pero yo los dejo preparados para varios días, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Los pongo por la noche, aunque ahora beben, ¿vale? Ya es tarde, ya es de noche, ya... Aunque han estado un rato con el agua quitada, al ponerle el bebedero seguramente van a beber, ¿vale? Pero es mínimo que van a beber. Ahora cuando yo me vaya, cuando yo acabe esto, se apaga la luz, ya ellos no beben, mañana beberán todo el día completo y al otro día, a eso del mediodía, se lo quito, ¿vale? Lo ideal es que estén como mínimo 24 horas. Pero claro, si las 24 horas las contamos desde por la noche, el pájaro por la noche no va a beber.
Entonces contamos desde mañana por la mañana. Entonces pasado por la mañana se lo quitaríamos. Para que os hagáis una idea, yo lo pongo un lunes por la noche y hasta el miércoles por la mañana, mediodía aproximadamente, no se quitaría, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Incluso si lo dejamos todo el día del miércoles tampoco pasa nada. Que beban todo el martes y el miércoles, ¿vale? Pero ya os digo que no hay ningún problema. Que por unas horas más, unas horas menos no va a pasar nada. Lo ideal es que beban lo máximo posible, tampoco dándole muchos días de tratamiento, ¿vale? Bueno, voy a acabar yo de ponerle a todos los demás. ¿Veis lo que os he dicho? Lo acabo de poner y ya están los dos bebiendo, ¿vale? Esto sería interesante que aunque lo hagáis por la mañana también lo hagáis, ¿vale? Un par de horas, 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas sin beber pájaro, no le pasa absolutamente nada. Y de esa manera lo que le incentiva es a beber cuando se lo pongamos. Yo les he tenido puesto con verdura, ya os digo que yo lo estoy dando más que nada preventivo. Yo les tengo, algunos tienen pepino, otros tienen manzana, eso va a influir en que beban menos. Pero bueno, ya os digo que no lo estoy utilizando como un tratamiento para acabar con el piojo, sino por si por lo que fuera tuvieran alguno, ya os digo que ahora no hay nada, pero si por lo que fuera tuvieran alguno para evitar que se puedan reproducir, ¿vale? Cada 3 meses, 4 meses, yo se lo doy y no hay ningún problema. El prospecto dice que en un espacio entre dosis y dosis de 3 meses, pues bueno, cumpliendo lo que dice el prospecto, en principio no hay ningún problema. Y nada, se lo voy a poner a todos, compañeros. Voy a hacer un cortecito, los pongo a todos y me despido. Pues nada, compañeros, como veis, ya tienen todos sus bebederos, ¿vale? A algunos les he puesto 2, algunas jaulitas, los que tengo 3 o 4 pajaritos les he puesto un par de bebederos. Ya veis, ¿vale? Todos tienen el suyo. Les va a sobrar agua, ya lo sé. Un pájaro se bebe en un día, en lo que son 24 horas, 40, ahora en invierno 40, 50 mililitros, les sobra. Si no tuvierais tanto producto o lo hubierais tenido que comprar en dosis pequeñas, por así decirlo, porque ya os digo, es un producto que es relativamente caro, cunde mucho, pero es caro, ¿vale? A mí no me importa que me sobre un poco, porque ya veis que yo tengo los botes de 50 mililitros, entonces pues tampoco me importa que me sobre, ¿vale? Si tengo que tirarlo, lo tiro y a los 7 días se prepara de nuevo. No interesa que guardemos productos si nos ha sobrado, ¿vale? Por eso se trata de intentar dar la dosis justa, que se vayan a beber en 24 horas. Y nada, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado útil, que hayáis aprendido un poquito más. Y nada, lo dicho, un tratamiento que se da 24 horas en el agua de bebida. Hay gente que incluso lo que les sobra lo pulveriza. Yo creo que no es efectivo pulverizado, la verdad. Yo creo que este tratamiento pulverizado no es efectivo porque el fluranel, que es el compuesto del estol, lo que hace, por así decirlo, es envenenar la sangre del pájaro para que cuando el piojo le pica muera y le para el ciclo reproductivo. Es un poco complicado de explicar, pero básicamente el ciclo reproductivo de un piojo tarda sobre 5 o 7 días en nacer, ¿vale? Entonces, matamos los que están vivos y pican a nuestros pájaros. Madre mía, la que tienen el día. Y esto que ya es tarde, pero vamos. Pues lo que os he dicho, ¿vale? El ciclo reproductivo del piojo, es que no me oigo ni a mí mismo, os lo juro, con el eco que hay aquí. Dura sobre 5 o 7 días, entonces al dar la segunda dosis lo que hacemos es matar a los nuevos que nazcan y se alimenten de la sangre de nuestros pájaros, para que os hagáis una idea más o menos. Y nada, compañeros, esto es todo. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo, compañeros.